Bienvenidas y bienvenidos a Racó Toroncha, vuestra tertulia de baloncesto, una tertulia que cumple una cuarta temporada, 4 temporadas hablando de Valencia Basket, de baloncesto, y que en esta ocasión, para abrir la cuarta temporada, hablaremos de los jugadores de Valencia Basket, tanto los que estaban disputando la temporada pasada como los nuevos fichajes, de los que hablaremos en lo que hemos denominado un 1 por 1, en el que habrá un análisis de opinión, también de datos sobre todo la plantilla de Valencia Basket, y también hablaremos de un poco de los jugadores jóvenes de la Alquería y del coach, del staff técnico. Para ello, como siempre, tenemos aquí a don Raúl Ródenas y don Miguel Domenech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, esta edición, lo vamos a llamar edición especial, ¿no? Porque como no sabemos si volvemos el 18 o el 25, ¿no? Pues daros esto como nuestra dosis de cariño de pretemporada. Vaya. Raúl. No, el 18 va a ser imposible, ¿no? Hay una cena de peñas que atender, con Hostias, lo cual, total. pues nada, ya volveremos más adelante. Pero la verdad que con las pilas cargadas, ¿no? Después de este verano, con muchas ganas de empezar otra vez esta rutina y con muchas ganas de que empiecen los partidos oficiales de este nuevo Valencia Basket. Un Valencia Basket que empezará su temporada el 23 de septiembre contra Girona en la Fonteta, 23 a las 6 de la tarde, pero para poner en situación a toda la gente que pues en verano ha estado más despistada, porque es momento de desconectar, tras los fichajes de Cassius Robertson, Semio Geleye, Damien Inglis, Nate Roivers y Brandon Davis, aparte de Bouba Touré. Vamos a hacer este análisis, esta especie de análisis uno por uno, y en este caso empezamos por el base o el jugador, uno de los jugadores más destacados de la temporada pasada, que fue Chris Jones. Así que Raúl, empezamos por ti. ¿Cómo ves a Chris Jones esta temporada y qué lugar tiene en esta temporada, ¿no? Bueno, Chris Jones, renovado a mitad de la pasada temporada, hecho que hay que remarcar, ¿no? Para hablar de este jugador. El club confió en él después de visto su rendimiento, le ha dado las llaves del equipo y tiene que responder. Es uno de los salarios más elevados de la plantilla y al final este año yo espero de él que sea uno de los 3 pilares del equipo junto a Semio Geleye y Brandon Davis. Va a ser el que lleva la manija de a lo que va a jugar Valencia Basket y que tiene contrato por las próximas 3 temporadas, ¿no? Espero de él que se juegue la bola en los momentos más calientes, como hizo la pasada temporada en partidos como contra Panathinaikos, por ejemplo. Sirvió pues, un triple, ¿no? Para ganar en el Oaxaca. Y al final espero un Chris Jones que decida, ¿no? Que sea determinante tanto en anotación como también en asistencias. Creo que tiene este año a un juego interior, sobre todo, que se va a entender mejor tanto con Chris como con Jared Harper. Y bueno, espero que los interiores también se nutran de esa visión del juego y ese passing de Chris Jones. Puede parecer que el equipo el año pasado se estancaba más con él, pero sin duda creo que es una sensación un tanto condicionada por el baloncesto que veníamos viendo en la Fonteta. Sin duda es uno de los mejores bases de la Euroliga y como tal, pues espero un rendimiento a la altura. Sí, no sé si también yo destacaría un poco como nota negativa eso que has comentado a nivel de estilo de juego, o de que a lo mejor se juega demasiados balones de forma individual, ¿no? Que en algunos momentos ha costado que jugaran más de forma global. En pretemporada en algunos momentos se ha visto, pero al final no deja de ser el jugador más resolutivo de la plantilla, sobre todo desde el exterior. Y al final pues tiene sus pros y sus contras, pero creo Yo que como todos los contra, pros... la gran duda, ¿no? Respecto a Chris Jones es su estado físico, es esa rodilla que el año pasado, allá por enero o febrero, hizo saltar todas las alarmas y que condicionó un poco el fichaje de Shannon Evans. Ha hecho también a destacar en un club como Valencia Basket y creo que es su gran condicionante. Si Chris Jones está sano, yo no tengo ninguna duda de que va a ser uno de los grandes jugadores de Valencia Basket, como ya lo fue la temporada pasada.
pues continuamos con el siguiente jugador, que en este caso es Martin Hermansson. Un Martin Hermansson que ahora que estamos grabando este vídeo, acaban de anunciar oficialmente que va a pasar por quirófano. Lo comentamos exactamente lo que tiene. Tiene unos cuerpos libres de la rodilla izquierda como consecuencia de una lesión condral en la misma pierna que ya intervinieron por la lesión del cruzado. Y veremos cuánto tiempo estará de baja. Por ahora no se ha oficializado el tiempo de baja. Tras la operación se dirá. Tras la intervención quirúrgica del jugador islandés Martin Hermansson, Valencia Basket oficializó que el jugador estaría de baja unos 3 meses aproximadamente, por lo que va a acudir al mercado para fichar a un base de garantías que lo pueda reemplazar mínimo estos 3 meses de baja, aproximadamente hasta final de año y también hasta final de temporada. El jugador elegido es el jugador serbio, base serbio, Stefan Jovic, que acabó la temporada con Casa de Monzaragoza y tras la renovación se le puso una cláusula de corte de unos 300.000 euros, un poco menos, por el cual Valencia Basket va a pagarla y así liberar el contrato del jugador. Se estima que en unas horas o días se haga oficial la contratación del jugador serbio, que fue base titular de la selección serbia y subcampeona del mundo en el pasado Mundial de Baloncesto. Hablando de Martin Hermansson, pues estábamos nosotros ya pensando, y en mi caso, el tema de que todavía no había llegado al ritmo óptimo de físico, ¿no? Al ritmo óptimo de juego, y eso se estaba viendo reflejado en la pretemporada, ¿no? De los 4 partidos que ha disputado, solamente había anotado 6 puntos, de esos los que hay estadísticas. En 2 de ellos no hubo, pero podíamos también destacar que el ratio de asistencias perdidas es en este caso negativo. Ha tenido más pérdidas que asistencias en pretemporada. Y en un jugador como Martin Hermansson creo que es muy importante que él se sienta cómodo con su físico, con el ritmo de juego, que creo que sí que le viene bien, pero todavía le estaba faltando encontrar ese punto que sí que tuvo durante la 21-22 con Peñarroya. Ahora veremos un poco esa circunstancia porque, claro, el teórico base suplente después de Chris Jones ahora no va a estar a principio de temporada y no sabemos por cuánto tiempo. Puede ser mínimo un mes por la operación de rodilla que le van a hacer. Entonces, pues ahora mismo es un poco una incógnita a despejar. No sabemos cuándo volverá, pero sí que teníamos ganas de que volviera ese Martin de la 21-22 antes de la lesión, pero sí que tenía algunas dudas, sobre todo porque no había estado muy acertado. Creo que poco a poco iba a estar mejor a lo largo de la temporada, pero ahora mismo pues es una pausa en su recuperación. Yo creo que ahora aún estaba en ese punto de recuperarse y veremos lo que puede suceder en el futuro. Sí, sobre todo Martin Hermansson, que yo lo veía importante por ser contrapunto, ¿no? Al estilo de bases y al estilo más que de bases de backcourt, ¿no? Y de guards que tenía Valencia Basket, ¿no? Estamos yendo a un baloncesto donde hay mucho guard y cada vez hay menos base puro. Y creo que Martin, que no vino como base puro, por cierto, a Valencia cuando lo fichamos del Alba de Berlín, podría haber funcionado como ese contrapunto, ¿no? Y como ese base para jugar a otra cosa, ¿no? Y para que Valencia Basket tuviera más registros, ¿no? En la línea exterior. Por eso es una pena y también vamos a ver qué encuentra Valencia Basket en el mercado con ese aspecto. Sí. Es un tema que a mí me parece ahora capital. Sí, porque recordemos también que Valencia Basket estaba a la espera de fichar un escolta, pero tras la lesión de Martín puede ser que vayan a por un base, pero eso lo veremos en las próximas días, semanas, pero sí que es necesario que haya un base suplente y que pueda resguardar el físico de Chris Jones, que estuvo maltrecho durante buena parte de la temporada pasada. Sí, Guillem Ferrando. Rol de tercer base, con 21 años en la primera plantilla de Valencia Basket. Pero claro, rol de tercer base implica que Guillem Ferrando ya es parte de la banda, no es el que toca, el que se sube al escenario antes o toca ocasionalmente, ¿no? Por eso le va a exigir quizás un grado de preparación mayor de lo que ha tenido en los últimos años, ¿no? Hemos visto a Ferrando aparecer esporádicamente, ¿no? El año pasado combinó esa etapa en Valencia de enero a febrero, y bueno, de diciembre a febrero más bien, con la cesión en Melilla y después en Albacete.
Y bueno, para hablar un poco de Guillem Ferrando, ¿no? Creo que de ese rol de tercer base vemos a un perfil de base, o que por lo menos quiere ser, ¿no? Un perfil clásico, ¿no? Un base con buen 1-por-1, con un 1-por-1 aceptable, con buena lectura del pick and roll, un buen asistente, ¿no? Estábamos aquí picando estadísticas y acabó la pasada Leboro como el cuarto base, ¿no? Con más asistencias por partido, lo cual es positivo. Pero luego va la parte negativa, ¿no? Es un base que pasa de residual a habitual, que pasa de haber jugado el año pasado más de la mitad de los partidos en Leboro a tragarse un año de ACB y Euroliga. Ese cambio me parece un cambio bestial. Más allá de eso, esperemos, ¿no? De Guillem Ferrando que sea un base al que le van a chuchar, le van a forzar pérdidas. El año pasado en pérdidas es un base que sufrió bastante en Leboro. Fue el segundo base con más pérdidas por partido de toda Leboro, ¿no? Que creo que es un dato que hay que revisarse y que creo que en la subida de balón y sobre todo en primera línea de defensa va a tener que estar muy ayudado por sus compañeros, ¿no? Compartiendo pista con otros jugadores como pueda ser Harper o con más perfiles, ¿no? Vamos a ver Guillem Ferrando, que yo creo que hay que exigirle, pero no hay que exigirle tanto como el resto de compañeros, porque ese es el rol, ¿no? Es un jugador de crecimiento que tiene que crecer, pero dentro de ese crecimiento también tiene que darle unos servicios al equipo, como se diría, servicios mínimos, ¿no? Has comentado Jared Harper ahora mismo, así que Raúl, es el turno del base escolta Jared Harper. No, Jared Harper, igual que a los jugadores anteriores, lo conocemos ya del año pasado, de la temporada pasada. Quizá es un poco... he leído muchos análisis que tal vez ha sido un marrón para Valencia Basket que Jared Harper aceptara esa oferta, digamos, igualando el salario percibido en la pasada temporada. Para mí es una noticia mayúscula que Jared Harper siga en Valencia Basket cobrando lo mismo que en su primer año en Europa. Espero de Jared Harper un jugador que realmente ha comprado boletos para explotar este año en Euroliga. El año pasado se jugó balones muy importantes. Cuando es un desatascador nato, le das la bola y te encuentra soluciones. Provoca muchas faltas. Estoy convencido de que para cualquier entrenador rival o cualquier base rival exterior que lo tenga que cubrir es un auténtico dolor de huevos. Los condicionantes de Jared Harper ya los conocemos también, aparte de su pasaporte. Esperemos y tocamos madera aquí que este año no tengamos tantos problemas con eso. Es su altura, su físico, en un juego de cambios que este año seguro que volvemos a ver. Pues ahí puede sufrir al quedarse con jugadores más altos que él. Y al final, esta lesión de Martin Hermansson le va a abrir la puerta a disputar más minutos aún. Lo vimos compartiendo con pista en los últimos amistosos con un base de un perfil más director como es Guillem Ferrando, como hemos comentado antes. Así que yo de Jared Harper espero un salto cualitativo bastante grande y que de verdad pueda ser una de las grandes revelaciones de la Euroliga para este próximo curso. Sí, ¿no? Con ganas, ¿no? Segundo año en Europa, que también le dará una mayor adaptación. Es un jugador que creció durante la temporada pasada y que cuando el partido está bloqueado, ¿no? Y el equipo se bloquea en estático, que en pretemporada sí que hemos podido ver que quizás en ataque estáticos ha sufrido más, te va a dar esa chispa y ese grado de imprevisible que yo creo que el equipo va a necesitar. Yendo a por un fichaje, en el caso de Casey Robertson, después de 3 temporadas en el Mombus Obradoiro, tras un breve paso también al principio de la temporada por Italia, el máximo anotador del Obradoiro y uno de los máximos anotadores de la ACB firma por Valencia y se trata pues de un anotador compulsivo, podríamos decir, con buena mano, casi un 40% de triples, con un volumen de tiro bastante grande, casi un 50% de tiros de 2. De tiros libres a lo largo de los 3 años ha tenido un poco de vaivén. El año pasado estuvo sobre el 85%. Y podríamos decir que es un jugador con muy buena capacidad de 1 contra 1 desde fuera. Sobre todo en pretemporada hemos podido ver carretones. Después de salida de bloqueo ha podido realizar buenos tiros. También tiro tras bote. Creo que es bastante eficiente de tiro tras bote, ayudado por un bloqueo o no, en eso es bastante indiferente, y también tiene buena penetración hacia adentro, hacia canasta, soltando bombitas o tiros, también con bandejas. Entonces es un jugador que
en principio debería evolucionar bastante a Radevo lo que es en ataque, porque venía de ser Radevo máximo anotador de su equipo en Alemania y uno de los máximos de la BCL. Y en el caso de Robertson, creo que va a jugar ese papel, sobre todo en ataque, ese papel que no hizo Radevo ni tampoco hizo Prepelic, pero creo puede faltar ese escolta que todavía no se ha firmado que complemente a ese jugador, ¿no? Como nota negativa, en 2 partidos de la pretemporada no sumó ningún punto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el partido último contra Obradoiro, su ex equipo, realizó tiros importantes, sobre todo el último para certificar la victoria, un triplazo, y creo que ese es el jugador que necesita Valencia, un tirador que las meta en este caso, y creo que es ese perfil. Puede ser que tenga menos nombre porque al final el salto en la Euroliga conlleva defensas más físicas, y es la duda que me transmite un poco el jugador en este caso, pero lo visto en ACB y en pretemporada creo que sí que puede dar ese salto cualitativo. En defensa tiene buenas manos y buena posición, pero aún así creo que es un poco débil en este caso, no es tan perro de presa como lo podría ser Radevo, pero es un perfil un poco distinto y creo que es necesario para abrir campo, que visto en pretemporada que los interiores se suelen cerrar más, necesitas ese perfil de exterior tirador junto con Harper y el fichaje que pueda venir, ¿no?, en el futuro. Sí, yo sobre todo por apuntar, yo creo que Cassius viene un poco sustituyendo a Prepelic, ¿no? Un poco. Si pensamos en el hombre por hombre, ¿no? Yo creo que para Cassius el cambio va a estar en 2 partes. Primero, pasar de no jugar Euroliga ni competición europea a jugarla, que después de 3 años en Obradoiro, pues esos son 3 años de no jugar competición europea, y sobre todo en Obradoiro era generador y finalizador, y yo creo que aquí va a tener un rol de ejecutor muy preciso, ¿no? Va a ser un exterior al que creo que Valencia Basket va a ser un exterior de pizarra, ¿no? Sobre todo en estático, y al que dibujarle muchas situaciones, ¿no? Tras bloqueo directo, algún carretón, algún stager, ¿no? Pero sí que pienso que más allá de eso, creo que también quizás superando ese rol, ¿no?, del tirador clásico, sí que es capaz de hacer más que el propio tiro, ¿no? Que, por ejemplo, este verano se ha hablado mucho, ¿no?, del nombre de Matt Thomas. Yo sí que veo, ¿no?, a Casey Robertson, sin ser tan buen tirador especialista, sí que es algo más que un tirador, ¿no? Pero aún así creo que va a ser un rol más de especialista, ¿no? Si Valencia Basket de verdad quiere tener un especialista. Y eso es algo que el año pasado con Prepelic tenías sí o sí, y con Cassius pues tienes otras variantes, ¿no? Pero ante todo yo creo que Valencia Basket tiene un anotador. Ahora bien, hay que ver el cambio cómo lo afronta. También hablamos de otro exterior, en este caso de la casa, que es Josep Puerto. Pues tenemos a Puerto, ¿no? Tercera temporada completa, 4ª si contamos lo que tuvo, ¿no?, en la 2021, después de volver de esa cesión de prisa y corriendo. Creo que una trayectoria creciendo como jugador y consolidando su importancia en el equipo, ¿no?, siendo siempre un jugador que suma. Un jugador que creo que todos los que han hablado de él han hablado maravillas, ¿no?, de su trabajo y de su constancia para poder hacerse un hueco, ¿no?, en la élite del baloncesto europeo, que como jugador pues ya lo conocemos, ¿no? Un tío físico, un tío fuerte, que sin ser un especialista de tiro es un buen tirador. El año pasado tiró de 3 por encima de un 40%, ¿no?, que fue uno de los jugadores con mejor porcentaje de 3 la temporada pasada. Y que creo que también hay una cosa importante que creo que hay que señalar, ¿no? Valencia Basket este año ha perdido a Sam, ha perdido a Dubi, ha perdido a 2 jugadores muy queridos o queridos por la grada, como eran el Papi y como eran Clement, ¿no?, que eran jugadores queridos por la Fonteta, y que este año buscan nuevos referentes. Puerto no va a ser ese referente, ¿no?, con el que los jugadores o con el que los aficionados se identifiquen porque te va a ganar partidos, pero sí que creo que es uno de esos jugadores que se va a ganar ser uno de los favoritos de la grada, ¿no? Y creo que esas cosas construyen tanto equipo como otras, ¿no?, como por ejemplo meter puntos o defender balones decisivos, ¿no? Yo el último apunte es que ojalá, ¿no?, este año Puerto deje de ser un poco el tuerto en el país de los ciegos y digamos, todos han estado mal y Puerto ha cumplido. Sería buena señal de decir que Puerto ha cumplido con el equipo estando mucho mejor de lo que estuvo el último año e incluso hace 2, ¿no? Porque al final este año juegas Euroliga y hace 2 juegas Eurocup. Yo creo que si Puerto consigue ser un jugador cumplidor dentro de un equipo mucho mejor de los 2 últimos años, yo me doy por muy satisfecho con la temporada que puede hacer Josep Puerto. Yo es que creo que Puerto ha llegado donde ha llegado y es a ser un jugador útil de rotación para un club como Valencia Basket, sabiendo que tiene que bajar, que tiene que currárselo, que no es el mejor de la plantilla
y que precisamente es ahí donde él ha dado el plus, ¿no? De ser tradicionalmente un 3&D, por resumirlo demasiado, un jugador que aprieta mucho atrás gracias a su físico y que arriba, pues aparte de poder hacer otras cosas, tiene un muy buen tiro de 3 a pies parados. Entonces, creo que Josep Puertos, siendo muy consciente de sus limitaciones, ha demostrado gracias a eso, gracias a fajarse y a no darse por vencido. Recordemos esas cesiones numerosas que ha tenido a distintos equipos del Eboro, pues le han hecho llegar a donde ha llegado. Hablando de otro exterior, hablaremos ahora del señor X, el señor Xavi López Aróstegui. Digo señor X porque es la incógnita, hasta el momento era la única, ahora con Martin Hermansson son dos. La incógnita porque lleva unos 4 meses de lesión y todavía no tiene fecha de regreso debido a una fascitis plantar. Una lesión que Raúl también podría comentar sobre ella, ¿no? Que es muy jodida y no se puede tener una fecha de recuperación establecida y depende un poco de las sensaciones que tenga y de que pueda recuperarse completamente. En este caso, creo que Xavi, citando al seleccionador, a Sergio Scariolo, lo comentó brevemente que una de las diferencias entre el pasado Eurobasket y el Mundial era Xavi, porque era el pegamento de la selección y es el que te ofrecía esas variantes defensivas que otros jugadores no pueden ofrecerte, ¿no? Creo que es el pegamento, sobre todo en defensa, porque si vemos un sistema de cambio de defensas, ¿no? Automático como se realiza en el club ahora, Xavi puede defender tanto exteriores como incluso interiores, los 4, puede cambiar, tiene brazos largos, es capaz de realizar ese tipo de defensas y creo que es muchas veces recuerda también a Claver, ¿no? El que parece que no está, pero siempre está, sobre todo en defensa. Y creo que después de una primera temporada, tras lesión también, con dudas, sobre todo en el tiro, el año pasado hasta la lesión creo que rindía un buen nivel, con altibajos como todo el equipo, pero creo que fue uno de los jugadores importantes y en la sombra, y creo que falta ver al jugador completar la rotación porque creo que sería muy útil. Después de tener una primera temporada ciega en el triple, con menos de un 30%, fue mejorando y veremos un poco la recuperación. Creo que es un jugador esencial en la plantilla. Pocos jugadores ahí de esa capacidad tanto defensiva como ofensiva, salida de contraataques tras robo, ayuda en el lado débil, creo que es muy importante tenerlo en pista, pero veremos un poco en el futuro que nos depara y si puede volver más pronto que tarde, esperemos, pero todavía no sabemos nada más y tendremos que esperar. El siguiente jugador será, ya lo he citado ahora, será Víctor Claver. ¿Qué nos cuentas de él, Raúl? Hablamos de Víctor Claver, ¿no? Un jugador que vuelve de otro verano más de la selección. Es un fijo de Scariolo. Cuando todos los veranos están las quinielas para ser uno de los descartes, él continúa yendo y continúa siendo muy importante. Creo que se reencuentra, es donde más a gusto se le ve en la pista, donde realmente se siente importante. Y ahora tiene ese reto de traspasar esa veteranía y ese saber estar en la pista que ha demostrado en la selección a su club, a Valencia Basket. Como ha dicho Dom, se han ido grandes referentes y quizá el gran referente que quede ahora en cuanto a impacto que ha tenido lo que supone un canterano como Víctor Claver y toda su trayectoria, pues debe asumir ese papel. Espero de un Claver que, no olvidemos, sigue cumpliendo años. Entiendo que el físico pues cada vez va a ir a peor. Una de las grandes dudas que a mí me surge es cómo va a volver después de un mundial. Creo que un Claver bien físicamente suma a pasos agigantados a un equipo, al Valencia Basket de Alex Mumbrú. Esa defensa de cambios, Víctor Claver te la asume con cierta facilidad. Y esperaba de Víctor Claver la temporada pasada que esta fuese un jugador interior. Por la configuración de plantilla no sé si lo veremos tanto en el juego interior o más en el juego exterior. Entiendo que vendrá determinado por las bajas que hayan a su alrededor,
pero creo que la polivalencia de los jugadores en el baloncesto hoy en día es clave a la hora de considerarlos y evidentemente pues Claver suma mucho en eso. Respecto a uno de los aspectos negativos siempre de Claver es lo que aporta en ataque. Creo que puede aportar más de lo que hace, teniendo siempre muy claro que nunca va a ser una referencia ofensiva. Pero si no tiene miedo a ir a canasta y asumir tiros, yo creo que podemos ver a un Víctor Claver que siempre va a ser útil para cualquier equipo. Pues vamos con otro de los nuevos fichajes, que en este caso es Semi Ojeleye. Black Jesus, ¿no? Que lo bautizaron en la NBA. Yo, para mí, opiniones, cada uno tiene la suya. La mía es que es el fichaje estrella del verano, ¿no? Además fue un fichaje con el que rompías fuerte, ¿no? Porque al final fue tu primer fichaje después de confirmar que volverías a la Euroliga. Y bueno, ¿qué esperar de él, no? Estamos hablando de un tío experto, ¿no? Con más de 300 partidos en la NBA y que después de ese paso tan consolidado por la NBA viene a hacer una temporada bastante aceptable o incluso buena, diría, en la Virtus, ¿no? En una Virtus que no fue un equipo ni mucho menos regular la temporada pasada, ¿no? Dentro de eso, ¿qué podemos esperar de Ojeleye? Pues un tío fuerte, un tío físico, que yo creo que eleva el listón físico y el nivel físico de la plantilla, que cumpliendo con uno de los cometidos, ¿no? Que tenía este verano Arbalejo, en su primer verano como director deportivo. Y hay que ver, ¿no? El rol que le da Valencia Basket, ¿no? Porque ofensivamente es un jugador que ya hemos visto, ¿no? El año pasado tuvo un 47% de acierto en tiro de tres, que me parece, sin ser un tirador tampoco especialista, ¿no? El que tampoco le vayas a dibujar sistemas para que reciba y tira es un dato muy, muy positivo, ¿no? Significa que es un jugador con muy buena amenaza, ¿no? Con el tiro abierto. Es un jugador que si llevas al poste por fuerza y por músculo va a conseguir sacar tiros buenos, al que también le vas a tener que crear espacio, ¿no? Abriendo a los cuatros, que yo luego creo que es algo que podremos debatir sobre todo con Inglis. Y en defensa, pues es un jugador que ya lo hemos visto, ¿no? En la NBA hubo partidos, ¿no? Donde este jugador defendió a un tal Giannis Antetokounmpo, ¿no? No te digo aquí que vaya a ser el Defensive Player of the Year, pero sin duda, si pienso en un jugador que eleva el nivel defensivo de la plantilla de Valencia Basket, ese es Semi Ojeleye. Y voy más allá. Si pienso en uno de los 2-3 jugadores de esta temporada de Valencia Basket que tienen que tirar del carro y ser líderes, es uno de ellos. Es uno de ellos sin ninguna duda. A mí yo creo que es el fichaje que más me ilusiona, ¿no? y que me parece más gesto de ambición. Y ahora él tiene que responder, porque creo que septiembre es el mes del hype, pero después de septiembre viene octubre y en octubre la pelota vuela y esto ya no vuelve. Tenemos una letra pequeña con Ojeleye, a ver qué pasa con ese pasaporte, ¿no? Hace un año no había problemas con el pasaporte y pasó lo que pasó con Rivero y ese pasaporte que nunca llegó, y ahora veremos el de Ojeleye si tarda mucho o no. De momento no hay novedades a hoy que nos estamos grabando 12 días del debut de Valencia Basket en Liga ACB. Esperemos que solucionen ese inconveniente, porque si no, lo comentamos ahora, también hay otros dos extracomunitarios que son Harper y Roivers. Entonces, pues con 3 deberíamos descartar a uno en la ACB y creo que no es el momento ahora de descartar a nadie, visto el resto de jugadores, ¿no? ¿Cuáles son? Esperemos que haya noticias y novedades pronto. También has nombrado a un jugador, a Damien Inglis, es el jugador que toca ahora. Damien Inglis, que yo lo he bautizado un poco como el soldado de Mumbrú, ¿no? Porque si decías ahora que Ojeleye era el fichaje que más ilusionaba tal, pero el fichaje de autor, de entrenador, es el de Inglis, ¿no? Para Mumbrú. Y visto pues que en tanto Bilbao en su primera temporada aquí como en Gran Canaria, era un jugador que, sin ser sobresaliente, en algunas cosas sí que suele ser notable, tiene un rendimiento bastante regular, y en la pretemporada hemos podido ver que ha metido unos 6 puntos de media, que no son muchos, 3 rebotes que tampoco son muchos, una asistencia, pero sí que creo que siempre está en esa dinámica de regular y notable. Lo he visto un poco en ataque un poco más fallón, también pues estamos en pretemporada y creo que todas esas cosas las podemos asumir, y creo que va a ser una de las referencias o casi la máxima referencia en el poste bajo, ¿no? Veníamos de una temporada en la que tendría que haber sido Dubi, pero Dubi cada vez posteaba menos, sea por entrenador o por jugador, pero en este caso de Inglis directamente muchos sistemas empiezan por él en el poste bajo y luego pues suele
puede jugar 1 contra 1, tanto por fuera como por dentro, o también asistiendo a otros jugadores. Uno de los debes que le hemos visto es su porcentaje de tiro de 3, porque en las temporadas que lleva aquí en España y en general en su carrera, es un jugador que tira poco de fuera y tampoco con unos porcentajes extraordinarios. Entonces puede haber un problema pues en lo que es la gestión de espacios en la pista, ¿no? Luego hablaremos de Brandon Davis y de Touré, que son jugadores. Davis un pelín más exterior o de media distancia, pero Touré en ningún momento es un jugador exterior. Entonces podemos tener una serie de problemas ahí y que tendrá que solucionar Mumbrú. Pero sí que creo que tanto en intensidad defensiva como en contraataques y robos, y así como en el juego en el poste bajo, creo que elevan el listón y va a ser uno de los jugadores que siempre va a estar ahí, esté más acertado o no. Creo que siempre lo valorará la Fonteta y por eso creo que es uno de los, no el fichaje estrella ni mucho menos, pero sí es un fichaje muy necesario en la posición de 4. Pasamos un 4 generador, gana Valencia Basket. Después yo creo que desde Will Thomas no teníamos ese perfil de 4 generador al poste, con una capacidad de pase que a mí me encanta, y ese jugador que sabe jugar y sabe hacer muchas cosas, ¿no? Es para mí la definición de, a falta de lo del tiro, que creo que es el punto por el cual no ha estado en Euroliga antes. Es para mí un jugador, una definición de persona que sabe jugar al baloncesto. Que me parece una definición maravillosa. Seguimos con ya jugadores interiores. En este caso, otro de los fichajes, Nate Roivers. Creo que se llama Roivers, pero si no, lo editaremos o le llamaremos Roivers, pero... En el caso de Roivers, Raúl, cuéntanos un poco qué te ha parecido durante la pretemporada, sobre todo. Nada, queda bautizado, ¿no? Con el nombre. Y a cada uno que escoja el que más le convenga. 24 años. Para mí la noticia es que firma por 3 temporadas por Valencia Basket. Y a mí, tal vez no sea el de más relumbrón, pero me parece uno de los fichajes mejor consumados de Valencia Basket. Espero de él, creo que es el exterior más distinto a lo que ya había. Recordemos, si no recuerdo mal, que fue el último de los interiores en completar. El último el que vino para completar el juego interior. Y le da un aspecto distinto al ataque de Valencia Basket. Viene a abrir el campo, espero de que se complemente muy bien con otros interiores como puedan ser Brandon Davis, incluso Touré. Y es un 2-11. Es un 2-11, pero es un 2-11 muy ágil, muy ágil. Por momentos yo lo veo jugar y me parece casi un alero. No esperemos, en contraposición con Inglis, no esperemos que juegue muchos balones al poste, sino yo lo espero más mirando siempre de cara al aro y generando a partir de ahí. Muy efectivo al pick al pop. Es un tío muy inteligente, ¿no? En cuanto a basket IQ, puede cortar, puede moverse muy bien y espero de él, pues, aparte de que cargue bien el rebote ofensivo, que ya lo hemos visto en algunas acciones de esta pretemporada, pues espero de él que, sobre todo, su mayor premisa es abrir el campo en ataque del juego interior. Y así, pues, también poder generar espacios a los interiores más puros, ¿no? Digámoslo. Aparte de estos aspectos en ataque, sin duda hay que destacar atrás su capacidad taponeadora. Es el máximo taponeador en la historia de su universidad y por ello, y debido a su altura, pues esperamos bastante de que pueda cambiar tiros y condicionar algunas defensas. Respecto a los contras, ¿no? de Roivers, pues es alto. Es un 2-11, como he dicho, pero va a sufrir al poste, ¿no? Creo que los interiores de nivel Euroliga, que suelen ser muy físicos, lo van a llevar mucho ahí y creo que va a sufrir. El otro día cometió 3 faltas en los primeros 6 minutos contra Breogán, ¿no? Y creo que esto es un aspecto que debe cuidar bastante. En cualquier caso, es un jugador que, como he dicho, espero que sea... Que dé ese picorcito, ¿no? al juego interior del equipo y que aporte algo que solo él puede aportar en el juego interior. Con lo cual,
va a ser determinante que realmente funcione o no en el equipo. También aprovechamos, Raúl, contigo y tenemos a Jaime Pradilla, que también estará en la posición de interior. ¿Qué nos puedes comentar y qué sensaciones tienes con Jaime en este caso? Hablaba de Claver que creo que su paso por la selección siempre le hace bien y creo que a Pradilla este año es todo lo contrario. Creo que con Jaime Pradilla, después de una temporada muy, muy, muy dura, no le ha hecho bien ir a la selección. Yo pensaba que este verano había que enfocarlo mejor en qué queremos hacer, qué jugador va a ser Jaime Pradilla en pleno 2023 y de momento estoy viendo al mismo Jaime Pradilla que el año pasado. Es un jugador que está a mitad entre el 4 y el 5. Creo que debe de mejorar muchísimo su tiro exterior si realmente quiere ganarse su sitio, su hueco en un equipo Euroliga. Y de momento no estamos viendo esa progresión. Aspectos positivos que hacen valorar un jugador como Jaime Pradilla. Bueno, es del 2001. Calma. Calma porque hablamos de Jaime Pradilla, esta va a ser su cuarta temporada en Valencia Basket y ya parece un veterano, pero no olvidemos que es un jugador muy joven todavía, con un margen de progresión enorme y que evidentemente está ahí por méritos propios. Con lo cual, va a ser una temporada complicada, pero que si a lo largo de la misma se consigue enfocar bien y encontrar los momentos para que Jaime Pradilla brille, pues se podrá decir que es satisfactoria para él. Nos centramos en ya los pivots. En este caso tenemos a los dos fichajes que son Brandon Davis y Boubacar Touré. Empezamos con Brandon Davis y Dom comentaba que Semi Ojeleye sería el fichaje bomba, pero para muchos yo creo que podrá ser Brandon Davis. Un Brandon Davis que venía del FC Barcelona, de Zalgiris previamente y de una última temporada de Milán. Un Milán que, salvo en los instantes finales de la Euroliga, no estuvo al nivel, tampoco estuvo Brandon Davis a ese nivel, pero que si está concentrado, como hemos visto en pretemporada, ¿no? Si sigue en esa dinámica y tal y como vimos en Barcelona, puede ser uno de los jugadores más determinantes en el juego interior, porque así se ha demostrado, ¿no? en la pretemporada. Es un jugador capaz de tanto en ataque como en defensa estar siempre al máximo. Es un finalizador, tanto al poste como en media distancia. En media distancia todavía no lo hemos visto demasiado efectivo, pero creo que será capaz de meter sus tiros alrededor del tiro libre, que es muy capaz de ello. Y también me ha sorprendido, aunque ya lo hacía, ¿no? anteriormente, su capacidad para generar. Es un muy buen asistente en el poste y creo que también es capaz de abrir espacios para compañeros, ¿no? Y, pues bueno, ejemplo, hemos visto puerta atrás de exteriores o otros movimientos en el poste en el que también es capaz de generar para otros. Lo que destacaría un poco como debe en este caso sería a lo mejor el tema de pérdida de concentración en defensa, pero no por mala actitud, sino a lo mejor por estar demasiado activo o demasiado preocupado por los árbitros. Creo que el primer partido contra el Juventus se vio, pero si él es un jugador, creo que es de altísimo nivel. Ha podido estar top 4, top 5 de interiores, de pivots 5 de la Euroliga con el Barcelona, y no renovó en su momento con Jessica Vicios por el tema del dinero y un poco cómo es entrenar, ¿no? y todas esas cosas, pero creo que Brandon Davis eleva el nivel de interiores de Valencia Basket, y junto con Touré, que ahora comentará Dom, ¿no? Creo que son perfiles que eran muy necesarios y podremos ver a uno de los que han sido hasta el momento uno de los mejores pivos de la Euroliga de los últimos años. Aprovechando los interiores, tenemos al último interior, que en este caso es otro fichaje, Boubacar Touré, del cual Dom nos hablará un poco más de él. Sí, yo creo que el fichaje más sorprendente del verano, porque además fue sorprendente en la forma, ¿no? Boubacar Touré era un jugador que no habíamos oído hablar en Valencia hasta que salió el propio comunicado del club, ¿no? Yo creo que fue ver Boubacar Touré en un comunicado oficial de Valencia Basket y directamente meterse en Google, ¿no? A buscar quién es. Básicamente, un poco después de haber visto un poco pretemporada y ver partidos suyos, ¿no? en Tofas,
gracias ahí al canal de YouTube, ¿no? De FIBA Basketball Champions League, que siempre pone, que pone partidos enteros, ¿no? Y que te ayuda a verlo. Básicamente encontramos a un perfil absolutamente novedoso, ¿no? Valencia Basket tiene una plantilla nueva y un estilo nuevo, pero si pensamos en un jugador que es nuevo absolutamente es Boubacar Touré, ¿no? Es un perfil de pivot que Valencia Basket no había tenido, un perfil de pivot más físico, más dinámico, ese 7 pies o ese rol que siempre se ha llamado o mal llamado come niños, ¿no? Dependiendo de cómo se quiera llamar, ¿no? Pero ese pivot contundente, por lo menos en la pintura, y ese buen rim protector, que el año pasado se intentó que fuese Kyle Alexander, pero claro, Kyle Alexander era un pivot que pesaba menos de 100 kilos. Entonces, creo que era algo, y también por debajo del 210, ¿no? Creo que son dos cosas que siempre hay que tener en cuenta. Yo de Bouba Touré espero que sea un jugador con un uso bastante restringido, ¿no? Pero no por ello menos útil. De hecho, creo que por ese uso tan restringido que se le va a dar, ¿no? Sobre todo en ataque, en ser un jugador de pick and roll, por ejemplo, de jugar pick and roll y de cargar el rebote ofensivo, creo que ya le va a dar muchísimo a Valencia Basket, ¿no? Avanzamos hacia un baloncesto donde se agradece, ¿no? Que los pivots muchas veces simplifiquen el juego en ataque, y Bouba Touré lo hace, ¿no? No es un buen posteador, aunque le veremos alguna canasta, ¿no? Tampoco es que sea un posteador del perfil Mike Toby, pero no es un jugador para generar el poste, sino para jugar bloqueos indirectos, o sea, para jugar bloqueos directos, y también con un buen juego sin balón, ¿no? Defensivamente creo que va a ser un jugador súper útil en los cambios, que es un jugador que va a defender bastante, que se va a quedar al exterior, ¿no? Y que va a ser importante en esa defensa de cambios, que creo que este año Valencia Basket sí está más preparado. Y creo que también eso le va a jugar alguna vez alguna mala pasada. Yo lo he visto un jugador que por su capacidad física y también por su atrevimiento va muy pasado muchas veces a los saltos e incluso a los bloqueos, ¿no? Yo creo que en cuanto tendremos algún partido donde algún jugador más curtido y con más IQ, sobre todo en ACB, le va a dar la lectura, ¿no? Y le va a dar la bienvenida a la liga y al nuevo baloncesto, ¿no? Yo creo que es uno de los jugadores que más adaptación va a necesitar, con el que más paciencia vamos a necesitar, pero también tener a un pivot, ¿no? Para empezar la temporada con el perfil de Brandon Davis hace, ¿no? Que esa adaptación sea menos dramática para el equipo. De hecho, traqueando sus estadísticas del año pasado en Tofas, vimos que es un jugador que fue de menos a más, y es lo que hay que esperar de él en Valencia Basket este año, ¿no? Más allá del IQ, ¿no? Que hemos hablado al ir más pasado, es un pivot del que todos echaremos de menos un poco más de dureza, y veremos la contundencia, ¿no? Para cuando se enfrente a esos grandes pivots de Euroliga, ¿no? Para cuando le venga un Jonathan Motley, cuando le venga un Donta Hall, cuando le venga un Tavares, evidentemente, y todos los pivots que en Euroliga son absolutas bestias. Y luego también lo hemos visto todos, ¿no? El porcentaje de tiros libres nos deja fríos. El año pasado, que ya mejoró, es un 56% en tiros libres, que es un porcentaje bastante malo, ¿no? Yo creo que son porcentajes de tiempos de Rubén Garcés. Entonces, pues bueno, creo que es algo que en Valencia pues también habrá que esperar que el jugador lo mejore, para que también no sea una opción fácil, ¿no? De mandar el jugador a la línea de tiros libres y saber que posiblemente ganes puntos, ¿no? Mandándole a la línea. Por último, una curiosidad, ¿no? Valencia Basket llevaba muchos años pidiendo el tiro de 3 como una condición que subía puntos para fichar a un 5, y Boubacar Touré no ha tirado un triple desde que es jugador de baloncesto profesional en Europa. Entonces, así a nivel de curiosidad. Veremos un poco, ¿no? También, y ya para resumir un poco, en tiros libres Valencia Basket puede sufrir este año, y eso es algo que no estamos muy acostumbrados, pero bueno, a ver si va progresando a lo largo de la temporada. Y para finalizar los jugadores, vamos a detenernos muy brevemente con Lucas Marí y Sergio de la Rea, que han participado en los dos últimos partidos y en principio disputarán la Le Plata con el Godella, pero sí que subirán a entrenamientos y formarán parte de la plantilla cuando hayan lesionados, como ha sido el caso de este último fin de semana, ¿no? Empezando por Lucas Marí, en pretemporada ha metido 5 puntos, 2,5 de media en los dos partidos y un rebote. Sí que es verdad que ha disputado los minutos finales, sobre todo el último partido, en el que pues, el rival normalmente se acercaba en el marcador, y yo destacaría que podría entrar muy lentamente o de forma esporádica la rotación, pero no lo veo todavía con un hueco en la plantilla, aun con muchos lesionados, ¿no? De todas formas siempre puede sorprender y al final ganarse los minutos, pero sí que lo veo de una forma mucho más lenta y paulatina. Sí que destacar que creo que tiene un muy buen físico para la edad que tiene, tanto en ataque como en defensa, y que creo que puede ser
una versión mejorada de Josep Puerto, siempre empezando desde la defensa. Esto a lo mejor hacen el corte y lo critican, pero bueno, es como veo yo de inicio, y veremos un poco cuál es su evolución, sobre todo en el Godella. Creo que todavía en ACB y en Euroliga lo tardaremos más en ver. Sí que destacaría en este caso a Sergio de la Rea, que creo que es uno de los prospects más que pueden ser más determinantes en el baloncesto español, y lo tenemos aquí, y creo que es uno de los jugadores que siempre podemos ver algo más, ¿no? Siempre creo que tiene esa chispa, esa magia que otros no tienen, y yo destacaría que, por ejemplo, los 2 partidos últimos de pretemporada ha metido 3,5 puntos de media, una asistencia por partido, y que su valoración ha sido de 3 por partido con los pocos minutos que ha disputado, pero también su más o menos ha sido positivo, es decir, no ha restado cuando ha estado en cancha, y eso es muy importante verlo. Tiene una muy buena disociación de pies-manos y es capaz de provocarse sus propios tiros también, aunque es muy buen asistente y también lee muy bien sin balón. Creo que es un jugador que puede ser muy completo, y veremos ahora con la lesión de Martin si fichan un 1, si fichan un 2 como habían comentado, y si tiene ya un hueco aunque sea mínimo la rotación, o todavía lo tardaremos más en ver. Es un base de mucha altura que atrás físicamente va a aportar muchísimo, y esta temporada yo creo que le vamos a ver ya minutos. Al final no es solo la calidad que tiene Sergio de la Rea, sino lo completo que es también en atrás, ¿no? Va a aportar muchísimo, y no me extrañaría nada verlo en quintetos físicos rodeados de bestias pardas como Oyeleye o Brandon Davis. Sí, ese perfil diferente, ¿no? Con De la Rea es lo que esperamos, ¿no? Que hace una semana después de la eliminación, bueno, hace una semana desde la grabación de esto, ¿no? Después de la eliminación de España, creo que Francesc Valls hacía en su Twitter una reflexión, en mi opinión, muy acertada sobre el tipo de base que se estaba generando ya no solo en España, sino en Europa, ¿no? Y que yo creo que Sergio de la Rea también, darle minutos a Sergio de la Rea, y más que a Lucas Marí incluso, ¿no? Es también aceptar que es un jugador que va a necesitar aprender a base de errores y tener paciencia. Eso choca, ¿no?, con que va a tener que sumar en un equipo que tiene necesidades y que muchas veces no espera a nadie, ¿no? Entonces, si antes lo decíamos con un jugador que más o menos lleva 2 años en haciendo rotaciones ya de calidad en Valencia Basket, ¿no?, como es el caso de Guillem Ferrando, pues imagínate con un jugador que todavía tiene que hacer como una rotación larga de calidad, ¿no? Porque más allá de minutos de la basura, y creo que el partido aquel del EFES, ¿no?, con Lucas Marí, los hemos visto poco con el primer equipo. En las inferiores nos dejan unas sensaciones. A mí Larry es un jugador que me flipa. Marí creo que es un proyecto de jugador interesante, pero bueno, de proyecto a primer equipo hay un paso muy duro que muchas veces ni depende del propio jugador, porque esto es así. Y para finalizar, hablaremos del coach de Alex Mumbrú, también con la noticia que ya dimos de Xavi Albert, promoción en este caso del Godella a parte del staff técnico de Mumbrú. ¿Y qué nos puedes comentar más, Dom? Haciendo un inciso en lo de Xavi Albert, interesante, ¿no? Enlazando con los dos, con los jugadores de perfil Alquería, que tengan en el staff técnico un perfil tan formador, ¿no?, que ha crecido tanto en las categorías inferiores del club, que eso yo creo que es interesante, y salvando mucho las distancias, ¿no?, es algo que, por ejemplo, el Madrid hizo con Paco Redondo en su día, ¿no? Evidentemente estamos hablando de Paco Redondo como un número 1 en lo suyo, ¿no? Hablando de Mumbrú, a mí me vuelve a parecer la gran apuesta de Valencia Basket este verano. Este verano creo que Valencia ha hecho muchos fichajes, ha renovado el estilo de la plantilla y ha mantenido a Alex Mumbrú. El año pasado fue la novedad por los 3 años, y este año para mí lo es porque creo que Valencia Basket no ha titubeado ni ha dudado en ningún momento en darle otra vez a Mumbrú las llaves del proyecto, ¿no?, y darle a él el mando de la plantilla. Creo que es una decisión valiente porque venimos de una temporada donde fallaron muchas cosas, y de sobra analizadas aquí en este espacio, y yo creo que en todos los espacios, y el entrenador era Alex Mumbrú. Claro, limpias vestuario, haces cambio de jugadores, fichas otros perfiles y lo mantienes a él. Creo que va a ser principalmente una de las personas que va a estar en la diana y que más presión va a tener que aguantar esta temporada. De momento lo vemos, yo por lo menos lo veo con aires renovados, ¿no? Desde la primera rueda de prensa, asumiendo la presión, hablando con satisfacción de la plantilla, y eso es positivo. Yo con Mumbrú voy a lanzar un debate y un poco voy a tirar por tierra todo lo que hemos dicho en esta tertulia durante un año.
Nos hemos pasado durante un año hablando del perfil Mumbrú, ¿no? De que Valencia Basket el año pasado no tenía jugadores del estilo Mumbrú y que no tenía y que este año los ha fichado. Yo ahí voy a hablar de que creo que el estilo Mumbrú como tal es algo que todavía tenemos que probar. Creo que Alex Mumbrú no es un entrenador como era Mike D'Antoni, ¿no? En Phoenix Suns, que sabías que tenía un libreto a lo que iba a jugar, ¿no? Como es en Europa un Andrea Trinchieri, ¿no? O es un Xavi Pascual. Yo creo que simplemente Valencia Basket ha adaptado su plantilla a lo que requiere la Euroliga. Si tú ves los perfiles que tiene Valencia Basket y lo que ha fichado y lo que tienen los grandes equipos, evidentemente, dentro de tus posibilidades deportivas y salariales, has fichado, ¿no?, el perfil que te requiere competir en Euroliga. Pivots más físicos, interiores más versátiles, juego exterior con más físico y exteriores que no solo sean un atributo, sino que sean más completos, ¿no? Te podrá salir mejor o peor, pero sin duda este año tiene una plantilla más preparada para competir 70 y espero que 80 partidos de máximo nivel, porque la ACB cada vez es más complicada. Por eso creo que este año es principalmente para mí la figura que va a estar más sometida a presión y más sometida a focos, ¿no? Yo sigo pensando que en Alex Mumbrú hay entrenador, que también entiendo que el año pasado pagó también, ¿no? Y tuvo ese aprendizaje y que bueno, que yo creo que en cualquier otro Valencia Basket que conocimos nosotros, Alex Mumbrú no hubiese empezado esta temporada y eso es algo que tengo bastante claro, ¿no? Entonces también es una señal de que el club está cambiando. Dicho esto, ¿qué os parece la plantilla? Pues yo tengo ilusión y ganas de ver qué nos depara, sobre todo el principio de temporada, ¿no? Me gustan mucho yo creo que todos los fichajes tienen un sentido y un hilo, y veremos si pese a las lesiones, pues en este caso de Xavi o de Martin, o la vuelta de Claver, podemos jugar y competir al más alto nivel siempre, ¿no? O en la grandísima mayoría de partidos, que es lo que no ocurrió la temporada pasada, y sobre todo pues el principio y el final, ¿no? Creo que tenemos que borrar un poco lo que pasó en la temporada pasada, y creo que va con aires renovados, 6-0 en pretemporada, que también es algo a destacar, y con una mejor defensa también, y veremos si esto sucede a partir de la semana que viene contra Girona y más adelante. Yo le veo mucho sentido a todas las incorporaciones que se han ido, pero le pongo el asterisco porque a mí me chocó el fichaje de Cassius Robertson, y digo que pongo el asterisco porque en función de si se acaba completando ese escolta que viene en teoría a ser un jugador importante, pues en función del perfil que venga y del jugador que venga, le podré poner una nota u otra. A mí, a priori, me sigue faltando algo me sigue faltando un argumento en el juego exterior que consiga parar a rivales del juego exterior de otros equipos. El año pasado sufrimos muchísimo por ahí, y yo este año no veo un perro de presa ni en el base ni en el escolta. Yo a mí lo que más dudas me genera sobre todo es la posición de base, y más ahora. Después de lo de Hermanson, pero es que antes también, porque el asterisco de Hermanson ahí estaba. Lo bueno es que parece ser, según las primeras informaciones que salen, que todo puede cambiar. Valencia va a mirar al mercado para que la posición de base no se quede coja, pero aún así es un riesgo que se ha tomado, y que lo positivo es que por lo menos te has tallado a tiempo, ¿no? Vamos a ver qué queda en el mercado, que también... Vamos a ver también el mercado de doses. Yo creo que Valencia sí que acierta yendo a por un perfil alto, que creo que es algo que le faltaba al equipo, y más todavía si lo de Xavi es un expediente X. Y bueno, vamos a ver, vosotros qué le pedís a la temporada, qué objetivo tenéis. Vamos a decir esto hoy y luego, como decía Nofre, vamos a alinearnos con esto. Competir por el top 8 y unas semifinales de liga disputadas al menos. Es decir, porque sabemos que siempre Madrid y Barça van a estar ahí y tal, pero creo que... Y esa regularidad que no tuvimos el año pasado, ¿no? Si ese diciembre, enero, febrero que tuvo Valencia Basket lo tiene esta temporada al completo, creo que sí que sería satisfactorio para el público, pero tendremos que verlo. Pero yo diría que competir todos los meses, todos los partidos al máximo nivel, y disputar o estar lo más cerca del top 8. También es verdad que está este año el play-in de la Euroliga, entonces pues estar ahí, ¿no? En el play-in creo que debería ser un objetivo remarcable. Yo creo que este año Valencia tiene plantilla, como dice Domenech, ¿no?, para afrontar temporada larga, con mucha carga de partidos, con mucho desgaste físico, y
creo que Valencia prepara una plantilla precisamente para ello y de una forma mucho mejor que en las últimas temporadas. Dicho esto, para mí, más que resultados, que ahora también me mojaré, creo que la cosa va de sensaciones, de recuperar un poco a la grada. Está claro que con resultados siempre es mejor, consiguiendo hitos, pero creo que hay que volver a conectar, ¿no? Hay que volver a conectar con una grada que ya de entrada creo que con el entrenador va a empezar con el contador en negativo, ¿no? Entonces, crucial diría que son los primeros partidos de temporada, coger sensaciones y volver a enganchar a la gente. Y luego esto también, pues si se refrenda con resultados como puedan ser de entrada, Valencia Basket tiene que ir a la Copa del Rey como cabeza de serie. Yo creo que eso es algo que hay que exigirle a un presupuesto como el de Valencia Basket. Debe luchar, hay que exigirle, diría, el play-in de la Euroliga y luchar por una plaza de top 8. Es dificilísimo, ¿eh? O sea, lo decimos hoy, fecha 11 de septiembre. Es dificilísimo entrar en el top 8 de Euroliga, pero a Valencia se le debe exigir, aunque sea, estar ahí. Luego podrá pasar lo que podrá pasar, porque hay equipos y hay jugadores de muchísimo nivel. Y respecto al ACB, creo que Valencia Basket, su sitio que debe recuperarlo son las semifinales. Hay que exigirle que esté en semifinales y vuelvo a lanzar como he empezado, que transmita esa sensación de no llegar a semifinales o no llegar a un objetivo llegar a un objetivo y tener ambición y de verdad poner las cosas difíciles a tus rivales. Hay que recuperar esa ambición que tuvo el club hace no mucho. Sí, yo un poco en la línea. Creo que Valencia Basket tiene que saber competir ACB y Euroliga a la vez, que es algo que no hemos visto todavía. Creo que ni en la temporada que mejores números tuviste, diste esa sensación. Incluso en la temporada que te quedas a un partido del top 8 con Ponsarnau, dimos esa sensación. Y creo que tener ese gen competitivo y ganarlo es para mí el principal objetivo. Y eso en resultados se traduce en, para mí, estar en la pelea del play-in. Y estar en la pelea es que si te quedas fuera tiene que ser en la última jornada y haciendo una muy buena Euroliga, como por ejemplo se quedó fuera del top 8 el año pasado Baskonia. No hacer la Euroliga que hiciste el año pasado y creer que eso es competir. Para mí eso no sería competir una posición. En ACB tienes que estar en los 4 primeros, porque tu presupuesto te lo marca, aunque no tengas tanto desgaste en Europa como los otros equipos. Y en ACB engloba ACB, Playoff y Copa, ¿no? Es al final cada competición con su particularidad, pero al final es eso. Pero ante todo es construir una identidad este año. Es construir algo nuevo que a la gente le enganche de verdad, que la gente vaya a la Fonteta con ilusión, que acepte que el año de Euroliga es un año difícil y que lo acepte porque ve que su equipo es un equipo peleón y es un equipo con carácter, que creo que es algo que en Valencia llevamos años sin tener, más años de los que creemos, más años que el año pasado, y que creo que es algo imprescindible para que ahora que tus ídolos ya no están y ahora que vienes de uno de tus peores años, volver a construir, ¿no? Volver a construir algo que enganche, básicamente. Pues con esto nos despedimos del programa especial, podríamos decir, previo al inicio de temporada. Podríamos catalogar como el 4x0, ¿no? El episodio 0. El piloto de la cuarta temporada. Y espero que os haya gustado, esperemos que os haya gustado este episodio, esta píldora que al final es una píldora muy grande, ¿no? Con todos los jugadores de la plantilla, cuerpo técnico y un poco nuestro balance previo a la temporada. Y nos vamos viendo por redes y también anunciaremos nuestro regreso por Twitch y también en otras redes. Así que nada, nos despedimos por hoy. Muchas gracias como siempre a Raúl y Miguel por haber estado un día más y nos vemos próximamente. Nos vemos pronto. Chao. Chao.